Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes una historia, una experiencia muy bonita que se llama la Mapatón Bogotá. Como decían los organizadores, yo vengo del programa de gestión y desarrollo urbano o urbanos, porque es gestión y desarrollo de la ciudad y del territorio, un programa que es muy innovador, que surgió aquí en la Universidad del Rosario, en la Facultad de Ciencia Política, en donde lo que buscamos es prácticamente formar personas que están involucradas en el cómo se hacen las cosas, cómo se logra que la planeación del territorio y cómo se logra que las personas que habitan el territorio puedan realmente ser transformadores y actores de cambio de, digamos, de todas las dinámicas que ocurren en el territorio y sobre todo en el tema de la ciudad. La historia que les quiero compartir es una historia muy bonita que nació en Hábitat 3 en Quito, cuando tuvimos la conferencia mundial de Naciones Unidas y se acercaron los colegas de la Universidad de Nueva York que nos estaban comentando del Madrone Institute que estaban haciendo un atlas de expansión urbana en Colombia y estaban buscando a alguien que estuviera interesado en hacer un mapeo de rutas de transporte público en Bogotá con teléfonos inteligentes. Y me decían, no hay nadie que se le esté midiendo a esta tarea. A todos los que les hemos dicho nos dicen, no, eso es muy difícil. Y yo creo que la idea llegó al lugar que era, porque el programa de gestión y desarrollo urbano tiene un grupo de estudiantes que es maravilloso, unos estudiantes que son muy comprometidos y que además son muy innovadores incluso para desarrollar una metodología que no existía, que fue lo que se denominó la metodología de la Mapatón Bogotá, en donde lo que hicimos fue mapear todas las rutas de transporte público del sistema provisional de Bogotá, que el distrito tenía alguna idea de dónde estaban, pero no estaba, digamos, georreferenciado de manera precisa. Y además la oferta de transporte informal en Bogotá y el visitaxismo. Toda esa información la logramos georreferenciar a través de una metodología en donde lo que hicimos fue básicamente utilizar sistemas de información geográfica asociados a aplicaciones de teléfonos inteligentes en asocio con un colega que se llama Eric Goldwyn, que es investigador en Nueva York en temas de transporte. Este mapa que ustedes ven acá es un mapa de puntos, un mapa de puntos en donde están todas las líneas de todas las rutas que mapeamos en la ciudad y hay un mensaje muy bonito de mi asistente de investigación que se llamaba Pablo Martínez, que es cada punto es un estudiante de GDU en Bogotá. Bien, aquí están los estudiantes que hicieron esta maravillosa tarea. Los nombres los pueden encontrar aquí abajo. Esto es una foto que tomamos durante el proceso de diseño de la metodología. Nos reuníamos en la universidad y decidíamos cómo salíamos a buscar las rutas de transporte público. Cada estudiante tomaba su teléfono y en parejas tomaban una ruta de transporte público en Bogotá y lo que lograban era mapear la georreferenciación de todo el transporte de principio a fin para poder establecer exactamente cuál es la geografía del transporte público de Bogotá que no está siendo todavía parte del Sistema Integrado de Transporte Público, el SITP. Bien, básicamente lo que ocurrió acá fue lo que hicimos fue replicar una metodología que estaba aprobada en Kenia por colegas del MIT. En esto lo ha trabajado mucha gente como Sarah Williams, que es profesora del MIT en temas de georreferenciación, y ellos hicieron el Digital Matatus Project. Nosotros realmente lo que trabajamos de la metodología de ellos fue utilizar la misma aplicación de teléfonos inteligentes que se llama Flow Tracker. Ahora voy a explicar un poco más sobre eso. Y ellos lograron de alguna manera establecer la ruta y los trayectos de los colectivos que son muy famosos en Kenia, en Nairobi, y que son completamente informales. Entonces, básicamente lo que buscamos con estos tipos de proyectos de mapeo colaborativo es que la misma comunidad se involucre en generar información acerca de cómo está la oferta de transporte público en Bogotá, algo que complementa lo que decía Rodrigo sobre el Waze, que está más que todo enfocado en vehículos particulares en la ciudad. Y aquí está, digamos, la filosofía de todo esto. Ustedes pueden ver en este mapa cómo Bogotá se ha venido expandiendo y los colegas de la Universidad de Nueva York estaban interesados en ir un poco más allá. Es decir, la movilidad de las personas en transporte público no se circunscribe únicamente a la ciudad de Bogotá, sino que además las personas pueden estar viajando desde Soacha o desde municipios desde la Sabana. Y ellos querían cruzar la información de la mancha urbana, de la Gran Bogotá, como la llaman ellos, en el Atlas de Expansión Urbana, y la oferta de transporte público, sobre todo informal, en ese territorio. Aquí tenemos un mapa de lo que básicamente es lo que oferta Bogotá como transporte público formal. Aquí están las troncales de Transmilenio, todo lo que es básicamente la oferta de los SITP. En el mapa, obviamente, cada punto final de las troncales de Transmilenio pues, es un intercambiador para sistemas de alimentadores, pero digamos que esta es la oferta formal.
y nosotros estábamos interesados en conocer la informalidad del transporte en Bogotá, ya que de eso no se conoce mucho y el distrito estaba en un proceso bastante complejo de formalizar a toda esa oferta de buses, busetas convencionales que todos conocemos y que de alguna manera mucha gente los utiliza porque son más baratos, porque las personas a veces pueden llevar sus niños o el mercado o una cantidad de cosas, y es una competencia clarísima frente al sistema formal de transporte de Bogotá. Este es el mapeo en acción. Ustedes aquí pueden ver, esta es una imagen que logramos tomar de la aplicación Flock Tracker. Ahí cada estudiante está recorriendo la ciudad en tiempo real y lo que uno puede es visualizar básicamente cómo el estudiante se desplaza en el territorio y la aplicación genera puntos cada 5 segundos. Entonces aquí es donde ahora voy a explicar un poco más, entra el, digamos, concepto del Big Data, que son los datos abiertos gigantescos que son muy difíciles de manejar. Para eso utilizamos otra aplicación, una página web que se llama Carto, que permite arrastrar los archivos que genera la aplicación de mapeo y georreferencia inmediatamente los puntos. De esa manera uno no tiene que hacer un trabajo muy dispendioso y puede básicamente establecer el recorrido y el trazado que va generando esos puntos en el territorio de acuerdo a la georreferenciación que va generando el teléfono de cada uno de los estudiantes. Hay dos, digamos, escalas de trabajo. La primera es lo que denominamos la geografía de los patios de buses en Bogotá. Muy poca gente en el distrito, por ejemplo, nuestros colegas de Transmilenio y Movilidad nos decían, realmente no sabemos dónde terminan los recorridos de los buses. Hay algunos patios reportados. Con el grupo de estudiantes logramos georreferenciar todos los patios que, como ustedes podrán ver en el mapa, genera información en cuanto a la geografía, que es básicamente en la periferia, donde hay lotes amplios, donde los conductores pueden despachar los buses y además estacionarlos en predios que son bastante amplios, grandes. Ahora voy a compartir una foto. Entonces lo que buscamos aquí básicamente es compartir información. Utilizábamos una aplicación que es el WhatsApp, que todo el mundo lo utiliza. Allí teníamos un chat y todos los estudiantes, cada vez que llegaban a un patio de estos, reportaban su localización a través del chat, y eso nos permitía generar mapas en Google Maps al final del día para poder comprender, digamos, la localización de todos estos patios y de dónde sale toda esa oferta de transporte que todavía no está formalizado en la ciudad de Bogotá. Generamos una leyenda, los clasificamos por localidades en Bogotá, y luego de tener la ubicación de los patios, pues era muy fácil, ya sabiendo de dónde salían las rutas, establecer en Google Maps una información básica de cada una de las rutas que estábamos georreferenciando, y de esa manera establecer qué rutas nos hacían falta y cuánto era la oferta de rutas que se generaban por cada uno de los patios. Los puntos que están en negro son rutas completamente informales, donde la gente paga por un trayecto expreso de zonas de alta concentración de empleo en Bogotá y que se tienen que desplazar a la periferia de la ciudad y tratan de evitar el uso del transporte público formal. Aquí está un patio de estos, este es el de Soacha Compartir. Básicamente aquí lo que ocurre es un sistema informal de personas que son los despachadores, personas que están básicamente informando a qué horas debe salir cada uno de los buses y están controlando todas las frecuencias de este sistema que está básicamente generando una competencia muy fuerte al sistema formal de la ciudad. Este es el caso de Soacha. Soacha tiene una limitación de trayectos hacia Bogotá, en donde solamente pueden llegar a ciertos puntos, no pueden cubrir toda el área de Bogotá, pero lo que encontramos es que había unas lógicas dentro de la informalidad. Las frecuencias son planteadas de acuerdo a las horas pico y no pico, horas valle, y también, digamos, había una posibilidad de establecer cada una de estas rutas, cómo funcionaba el sistema de recaudo y cómo había una empresa que efectivamente está recaudando y manejando ese tipo de información, pero es información que no conocemos, y ahora quiero recalcar eso con un proyecto que tenemos planteado para este año en cuanto a la importancia de los datos abiertos. Entonces, ¿qué son los datos? Esto es una, digamos, sábana de información que, digamos, ustedes pueden ver aquí el nombre de cada uno de los estudiantes, las coordenadas geográficas de cada uno de los puntos, y esto es lo que se conoce como los datos gigantescos o el Big Data. En el caso nuestro eran datos de una ruta, podría generar 35.000, 40.000 puntos perfectamente en un recorrido que podía tomar entre 5 y 6 horas, entre un trayecto de salida de un patio, ruta circular o ruta que va hasta un punto y regresa al punto inicial.
Entonces lo que ocurre aquí es que esa información es muy difícil de manejar y gestionar, y para eso es muy importante lograr la formación de los futuros profesionales del país en cuanto al manejo de grandes volúmenes de información, para que esto se convierta, digamos, en algún tipo de conocimiento. Para nosotros fue muy importante, ahora les voy a explicar cómo esta información, que aparentemente es gigantesca y muy difícil de procesar, se puede convertir en información que nos permite informar a tomadores de decisión o incluso al público en general como ustedes, que están interesados en la oferta de transporte público en la ciudad. Aquí está la geografía de rutas. Nosotros logramos procesar toda esa información, y si ustedes ven de pronto un trazado aquí donde la línea es más gruesa, es porque hay una oferta de varias rutas del sistema provisional de Bogotá de transporte público, y lo que vemos es que básicamente hay una competencia muy clara. Es decir, la carrera 10ª, por ejemplo, en Bogotá, es una troncal del sistema provisional de transporte público en la ciudad. Entonces, lo que hay una competencia muy fuerte, muy clara. El distrito no ha logrado, digamos, formalizar todas estas rutas, y algo que nos ha llamado mucho la atención es que todos ustedes escuchan que los conductores del SITP en buses azules van muy rápido. Si ustedes le preguntan a un conductor, él les va a decir: es que a mí me pagan por trayecto y yo tengo que llegar a una hora para que me puedan pagar mi salario. Estos señores del provisional, además de tener unos calibradores que están, digamos, midiendo y observando la frecuencia, ustedes los pueden ver, son pelados que están en la calle con unos relojes anotando la frecuencia de estos buses. Estos buses están logrando capturar una demanda gigantesca y a una frecuencia que es a veces incluso mayor cuando la demanda se va modificando a lo largo del día. Es información que no teníamos y que desconocíamos, y que se la hemos venido informando a Transmilenio, para que de alguna manera esta informalidad, este mundo de la informalidad del transporte, pueda generar conocimiento para la oferta de transporte público formal en Bogotá, que sabemos todos tiene muchísimos problemas. Aquí están los datos ya más procesados. Esto es una información ya georreferenciada, pulida, de cómo es el trazado de las rutas, y básicamente esto sirve para hacer muchos tipos de análisis o incluso informar al público. Nosotros, por ejemplo, estamos interesados en la filosofía de los datos abiertos, y es cómo de alguna forma ustedes, a través de una aplicación móvil en sus teléfonos, pueden saber cuál ruta de transporte va a pasar cerca a su localización en un punto de la ciudad. Para eso se requiere ese tipo de insumos de información, que en este caso fue producida a través de un mapeo colaborativo. Y aquí está, digamos, la comparación de los dos mundos. En el mundo de la izquierda tenemos toda la oferta de transporte formal de la ciudad, donde tenemos que usar la tarjeta Tu Llave, usar un paradero o una estación de transporte público de Transmilenio. Y aquí a la derecha tenemos una oferta de transporte informal que tiene una competencia muy fuerte, está moviendo más de 1,5 millones de pasajeros al día en Bogotá, y que de alguna manera no ha sido formalizada ni regulada por parte del distrito, y que tiene muchísimo que enseñar en cuanto a cómo la informalidad logra absorber una demanda de transporte público en Bogotá, que claramente coincide espacialmente, y es información que no tenía el distrito para poder generar información de mejorar la formalización. Aquí, digamos, un detalle acá es, con ese tipo de información, uno puede establecer también velocidades de las rutas, distancias, tiempos de rutas, y cuánto le toma a una persona y al conductor en especial desplazarse desde Usme o San Cristóbal Sur hasta Suba, y cambiar una forma de modelo de transporte en Bogotá, en donde el conductor no está alimentando las troncales de Transmilenio, sino que está recorriendo toda la ciudad en busca de capturar pasajeros, a diferencia de la planeación del SITP urbano, que está buscando generar zonas de servicio. Y aquí son unos análisis que han hecho estudiantes que han trabajado conmigo. Este es un trabajo que hizo María Fernanda Cortés, asistente de investigación y luego joven investigadora en la facultad, donde ella básicamente utilizó ya los datos procesados para establecer, por ejemplo, hasta dónde yo puedo acceder con la oferta de transporte público del provisional en Bogotá y a qué tipo de servicios puedo acceder. Entonces aquí es un análisis de accesibilidad a la derecha, en donde uno puede, por ejemplo, establecer con la oferta del transporte y los datos que hemos generado, cuántos empleos puedo yo acceder en un área geográfica determinada pagando una tarifa del transporte público convencional, o a qué tipo de servicios de salud o de educación puedo acceder yo en un área geográfica determinada. Entonces, lo que les quiero decir es que la información finalmente sirve para establecer qué zonas de Bogotá están muy bien servidas y qué zonas de Bogotá, de una u otra manera, pueden tener problemas de accesibilidad, y allí es donde la política pública debe enfocarse de una u otra manera.
Los datos, además, al ser datos abiertos, pues generan una cantidad de interacciones en redes. Un colega que vive en California quedó impactado con el proyecto Mapatón y dijo, yo quiero hacer unos análisis rápidos de lo que ustedes están haciendo. Y entonces él generó dos trabajos básicos muy sencillos. Él tomó los datos de la Mapatón Bogotá y estableció que a 10 minutos caminando desde cada una de las rutas, él tenía prácticamente cubierta la ciudad. Es decir, que el sistema provisional de alguna manera le permite acceder a la población caminando 10 minutos a una serie de servicios y lugares en la ciudad que básicamente no lo sabíamos, y eso lo permite la información que hemos referenciado. O incluso analizar las UPZs de Bogotá y cómo la oferta de transporte público informal permite acceder y cubrir zonas de las UPZs y en donde, por ejemplo, la cobertura no es tan alta y es donde la política pública se debe enfocar. Vale la aclaración que en este tipo de situaciones, pues la gente que vive en periferia es la que seguramente es la que menos servida o atendida está. Y quiero cerrar mi presentación con un proyecto muy bonito que surgió a raíz de la Mapatón Bogotá. Y es una sociedad que surgió entre Fundación Corona, la red de ciudades Cómo Vamos, Cartagena Cómo Vamos, en alianza con la Universidad del Rosario y con la Universidad Tecnológica de Bolívar. En Cartagena quedaron encantados con el trabajo de la Mapatón Bogotá y quieren que repliquemos la metodología en una experiencia que va a ser muy bonita porque los estudiantes de la Universidad del Rosario, que ya tienen todo este bagaje y toda esta experiencia, van a capacitar a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Esto va a ser un proceso muy bonito porque los estudiantes del Rosario pueden retroalimentar, explicar y lograr que la metodología se pueda aplicar en Cartagena y que estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar puedan involucrarse en procesos de mapeo colectivo o, digamos, de la comunidad. Y en el caso de la Fundación Corona y de Cartagena Cómo Vamos, pues estamos interesados en volver esto una metodología que esté en función de los datos abiertos. Es decir, nosotros queremos que la información que georreferenciamos a través de todas estas metodologías y procesos sea información que ustedes puedan acceder a través de un teléfono como el que todos o casi todos tienen hoy aquí en la conferencia, y puedan ustedes establecer qué modo de transporte, sobre todo el transporte público, está disponible para que ustedes se puedan desplazar de un punto a otro. A mí me encanta esta frase de mis colegas de la Fundación Corona. Básicamente, ellos tienen unos principios de transparencia, rendición de cuentas y democratización de la información, es decir, la cultura de los datos abiertos. Y yo quería detenerme un poco más en esta diapositiva porque quiero que reflexionemos un poco sobre esa idea de los datos abiertos. Acá he tenido la posibilidad de conversar con colegas de la Fundación Corona como la gerente Mónica Villegas, que trabaja en el tema de Ciuddatos y el portal de Ciuddatos, un portal donde toda la gente puede acceder a información de las entidades territoriales del país, pero que todavía el sector transporte no está en esa página. O sea, ustedes pueden acceder a indicadores de progreso social, indicadores de criminalidad, indicadores, digamos, de calidad de vida, pero todavía falta el componente de transporte para que podamos establecer hasta qué punto el transporte está influyendo o no en la calidad de vida de la población. Entonces, estamos pensando que la información que ustedes acaban de ver acá esté disponible para que en la página web de Ciuddatos se pueda tener información transparente acerca de cuál es la oferta de transporte público en Cartagena, que le sirva al distrito o a las entidades territoriales o a cualquier entidad del sector público o privado establecer, digamos, cómo está la oferta de transporte público en la ciudad de Cartagena, quiénes son los ganadores y perdedores de la oferta actual y cómo podemos mejorar eso. Y finalmente, pues los datos abiertos como una manera de generar democracia, porque si ustedes se sorprenderán, pero en la red de ciudades Cómo Vamos y en la página de Ciuddatos muchas veces logra informaciones a través de derechos de petición, porque las entidades públicas tienen muchísimas dificultades para brindar esa información. Nosotros estamos convencidos que la información del transporte en Bogotá y en Cartagena debe ser abierta al público, que de alguna manera eso genera más involucramiento de la comunidad, de la ciudadanía, y eso realmente es lo que creemos que vale la pena de todo este esfuerzo. No sería útil que hiciéramos trabajos tan dispendiosos de mapeo, de generación de grandes datos, de mucha información, para que la tengamos en las universidades únicamente y hagamos investigación, sino que sea abierto al público y que la comunidad pueda involucrarse en generar ideas, propuestas y sugerencias para mejorar, digamos, en este caso el tema del transporte público en las ciudades. Yo cierro acá.
y les agradezco mucho su tiempo. Gracias.